Muy buenas noches, Shabbat Shalom, mis estimados hermanos. Un abrazo donde quiera que se encuentre. Y una vez más vamos a abrir las escrituras para estudiar el libro de Isaías, libro del profeta Isaías, capítulo 27. Vamos a orar, por favor, antes de comenzar. Bendito Rey, bendito Padre, muchísimas gracias, mi Señor, por la oportunidad que nos das de abrir sus santas escrituras. Señor, permita que en esta hora usted nos llene de sabiduría y entendimiento y que nos ayude a entender también los tiempos proféticos, Padre. Ruego, por favor, que usted nos llene de su Santo Espíritu, de su Ruach, y que cada día, Señor, podamos estar preparados y listos para la manifestación de su Hijo amado. Porque en el nombre de Yeshua HaMashiach te lo pido. Amén, Señor. Amén. Muy bien, mis hermanos. Vamos a abrir las escrituras en el libro de Isaías capítulo 27. Isaías capítulo 27. Y comienza la escritura así. En aquel día, dice Adonai, castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán. Muy bien, tenemos que entender el contexto. El contexto dice, en aquel día, Adonai castigará con su espada dura. ¿Cuál día? Para eso vámonos a el último versículo del capítulo 26 para poder entender entonces de qué estaba hablando el profeta Isaías. Dice Isaías 26, 21, porque aquí que Adonai sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Así que en este capítulo anterior podemos ver que el escenario que aquí se nombra es después del milenio, cuando viene el juicio del trono blanco que se narra en Apocalipsis. Y por eso es que dice en Isaías 27, dice, en aquel día Adonai castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. ¿Okay? Aquí podemos entender que Leviatán es un símbolo, es una figura de Satanás. ¿Okay? Así que cuando dice que en aquel día, estamos hablando al final del milenio, Apocalipsis capítulo 20, dice que va a matar al dragón que está en el mar. Si vamos simbólicamente en el mar, también es simbólicamente las naciones. ¿Ok? Pero para entender esto, vámonos por favor a ver qué dice el libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis, capítulo 20, y nos va a arrojar un poco más de luz acerca de este tema. Dice Apocalipsis 20, del 1 al 3, Satanás va a ser atado por 1000 años. Dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Versículo 2. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, ¿okay? Que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. ¿Okay? Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces aquí el Mesías, el profeta Juan, el apóstol Juan, nos está diciendo que Satanás va a ser atado por 1000 años. Lógicamente viene Yeshua, ¿verdad? Establece su reino aquí en la tierra, que va a ser un reino milenial, y es un reino de shalom, es un reino de paz, porque Satanás va a estar atado. ¿Okay? Satanás no va a poder hacer las suyas, así que por eso es un reino que es de shalom, completa paz. De hecho, vimos en los capítulos anteriores, si no me equivoco, en el capítulo 2, que dice que las armas van a ser utilizadas como instrumentos de trabajo. ¿Okay? O sea que no va a haber guerras, no va a haber pleitos. Pero fíjense que ya a partir del versículo 7 dice que Satanás será echado al lago de fuego. ¿Ok? Ya viene el juicio para Satanás, y es lo que viene aquí narrando Isaías capítulo 27, que dice que matará al dragón que está en el mar. Y fíjate lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 7 en adelante. Dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Así que recuerde que estamos en el reino milenial, 1000 años reinando completa paz. Lógicamente nacen personas que no conocieron el pecado, no conocieron cómo es la vida con pecado, y estas personas pues van a ser, lamentablemente muchas van a ser engañadas por Hasatán,
y va prácticamente a hacer lo mismo que hizo en el cielo con los ángeles, engañó a la tercera parte de ellos. Así que en esta oportunidad va a ser suelto de su prisión un poco de tiempo y va a engañar a las naciones, ¿okay? A las naciones de la tierra, en los que están en los cuatro ángulos de la tierra, esto significa todo el mundo, a fin de reunirnos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. O sea que no es poco la gente que va a engañar. Dice el versículo 9, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Aquí está hablando de Jerusalén. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Verso 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Así que vemos que la bestia es un símbolo de autoridad, es un símbolo de gobierno, y dice también el falso profeta, un símbolo de la falsa doctrina, falsas religiones. ¿Okay? Dice que serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Así que en este capítulo podemos ver una vislumbre de lo que será entonces el juicio a Hasatán y a todos sus seguidores. Continuamos en el capítulo 27, versículo 2 de Isaías. Dice, en aquel día, cuando Satanás sea castigado, o sea, ya vimos, cantad acerca de la viña del vino rojo. Así que en el versículo 2 dice que en aquel día, ¿cuál día? Ya vimos, cuando Hasatán sea castigado, cantad acerca de la viña del vino rojo. ¿Okay? Ahora, este cántico de la viña es el mismo que se menciona en el capítulo 5 de Isaías. ¿Okay? Pero si nos damos cuenta, en el capítulo 5 de Isaías es un canto como de lamentación, de tristeza. ¿Okay? Y en este cántico que se menciona aquí en el capítulo 27 es lo opuesto, es un cántico de alegría, de gozo. De hecho, aquí dice, cuando dice cantar acerca de la viña del vino rojo, la palabra rojo es hemet. ¿Okay? Hemet tiene que ver con deleite, codiciable, deleitoso. ¿Okay? O sea que cuando habla acerca de la viña del vino rojo, sabemos que la viña es Israel, entonces es un canto de deleite, un canto glorioso. Dice en el versículo 3, yo el Señor la guardo. ¿A quién? A la viña. Cada momento la regaré, la guardaré de noche y de día para que nadie la dañe. Versículo 4, no hay enojo en mí. ¿Quién pondrá contra mí? ¿Quién pondrá contra mí en batalla espinos y cardos? Yo los hollaré, los quemaré a una. Ahora, tenemos que entender qué es espinos y cardos. ¿Okay? ¿De qué está hablando aquí el Eterno? Bueno, aquí vemos que, por ejemplo, en número 35, 33-55, nos viene diciendo que espinas y cardos son prácticamente aquellas naciones que no quieren hacer pacto con Adonai, no quieren hacer pacto con el Eterno, y por tanto son tropiezo o son un obstáculo para el pueblo de Dios. Vamos a ver qué dice el número 33-55. Dice, y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestro costado, y os afligirá sobre la tierra en que vosotros habitaréis. ¿Okay? Así que el mandato de Adonai era muy claro. Ustedes están saliendo de Egipto y van rumbo a Canaán, a poseer a Canaán, la tierra prometida. Una vez que lleguen a Canaán, tienen que echar a todos esos moradores que están ahí. Tienes que echarlos, porque si no los echas, ellos te van a contaminar con su falsa doctrina, con sus idolatría o con su paganismo. Van a llegar a corromperse. Por eso es que tienes que echarlos. ¿Pero qué hizo el pueblo de Dios? No los echó, sino que la mayoría los puso a pagar tributo. Pero a la final, con el tiempo, Israel, el pueblo de Dios, se fue asimilando o fue adoptando este sistema de culto que tenían los paganos, y por eso es que entró mucha idolatría en el pueblo de Israel. Fíjense que es interesante, ¿no? Porque esto es lo que sucede también cuando nos unimos en yugo desigual. El yugo desigual es cuando por ejemplo, hágase un ejemplo, tenemos dos bueyes y un yugo. Entonces, para que un yugo se coloque en dos animales, tiene que ser de la misma especie. Porque si se coloca un yugo sobre un animal que es de diferente especie al otro, entonces ese arado va a estar mal. Uno va a ejercer más fuerza y no va a hacer el trabajo eficientemente. Así que por eso es que cuando habla aquí, no unirse en yugo desigual, tiene que ver con que estemos los dos de acuerdo en el mismo camino. ¿Okay? Así que aquí hace la comparación que en el yugo desigual es como sembrar espinas en el camino. ¿Okay? Es como poner un obstáculo en nuestras vidas.
que con el tiempo, pues lógicamente esto nos va a perjudicar. Veamos lo que dice el libro de Josué, Josué 23, 11 al 13. Dice, guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis al Señor vuestro Dios. Porque si os apartareis y os uniereis a los que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas, y ellas con vosotros, sabed que Adonai, vuestro Elohim, no arrojará más a estas naciones de delante de vosotros, sino que os serán por tropiezo, por lazo, por azote para vuestros costados, y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Adonai, vuestro Elohim, os ha dado. Así que es tu decisión. El Eterno está dispuesto a bendecirte, a colocarte de cabeza y no cola, ¿okay? Colocarte en una buena posición, pero también tenemos que hacer nuestra parte. Dios no nos puede bendecir si nosotros nos emparentamos en yugo desigual. No que después la convierto, no que después es la que amo, que después me quedo solo. No, el Eterno es muy específico aquí. Si tú quieres que Adonai te bendiga, si tú quieres que Adonai florezca o esté contigo en todo el resto de tu vida, tienes que seguir los mandamientos de Adonai. ¿Por qué? Porque si nos unimos en yugo desigual, prácticamente el Eterno no puede bendecirnos, no nos puede seguir bendiciendo. ¿Por qué? Porque estamos colocando un obstáculo, un obstáculo. Entonces, y eso es nuestra decisión. O sea, en otras palabras, me está valiendo poco la palabra de Dios. Si Adonai me dice a mí, no os unáis en yugo desigual, no debo unir en yugo desigual, porque va a ser perjudicial. Dice que va a ser como espinas para vuestros costados, ¿ok? Y vamos a perecer. Así como digo en el ejemplo de que dos animales diferentes no pueden usar un yugo, así nosotros tampoco debemos juntarnos en yugo desigual porque el arado va a quedar mal. O sea, no vamos a hacer un trabajo eficiente para Adonai. Así que en el cántico de la viña de Isaías 5, el Eterno permite la entrada, fíjate, el Eterno permite la entrada de espinos y cardos, porque la viña no dio el fruto que esperaba. ¿Cuál era el fruto que estaba esperando Adonai en el capítulo 5, en el cántico de la viña? Era justicia y juicio. Justicia y juicio. Dice el capítulo 5, versículo 7 de Isaías, esperaba juicio y he aquí vileza, justicia y he aquí clamor. Y a esto lo llama uva silvestre. O sea que el término uva silvestre es cuando no hay justicia y cuando no hay clamor. ¿Okay? Lógicamente no puede haber justicia si no hay Torah. La justicia tiene que estar basada en la Torah. Si no hay Torah no podemos hacer justicia. Ahora, en el cántico de la viña, en el capítulo 27, sucede lo contrario, fíjate, sucede todo lo contrario. ¿Por qué? Porque la viña ya produce fruto. Y esto lo vimos en los capítulos anteriores, ¿verdad? Fíjate que aquí dice que la llama la viña del vino rojo. O, que es lo mismo, vino codiciable. Por consiguiente, en la viña solo habitará gente justa. ¿Se acuerda que lo vimos en el capítulo anterior, en Isaías 26, versículo 2? Dice, abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. ¿Okay? Guardadora de verdad. ¿Y qué es la verdad? La palabra es verdad. La Torah es verdad. Así que, ¿por qué este cántico se le llama la viña del vino rojo? Porque en esta viña ya hay gente justa. Ya hay gente que guarda justicia. Y dice que prácticamente el Eterno no va a permitir que estos pinos y cardos invadan otra vez a su viña. Antes, dice, serán consumidas en el fuego. ¿Ok? En el día del juicio. Volvamos a Isaías capítulo 27, versículo 5. ¿O forzará alguien mi fortaleza? Haga conmigo shalom, haga paz. Sí, haga paz conmigo. Versículo 6. Días vendrá cuando Jacob echará raíces. Oiga esta promesa. Florecerá y echará renuevos Israel. Y la faz del mundo llenará de fruto. ¿Cuál es el fruto que acabamos de decir? Justicia y juicio. Justicia y juicio. ¿Quieres saber si tú eres fruto? Si tú eres una uva codiciable. Si tú realmente estás haciendo la voluntad de Dios. Bueno, analiza si estás haciendo justicia y juicio. Justicia y juicio. Versículo 7. ¿Acaso ha sido herido como quien lo hirió?
¿O ha sido muerto como los que lo mataron? En otras palabras, el Eterno no castigó a Israel como otros lo hicieron. ¿Okay? Y esto es muy importante porque la disciplina del Señor, la disciplina que Adonai emplea en nosotros es para corrección, no es para destruirnos. Y quiero que entendamos esto. El enemigo lo que busca es destruirnos. Adonai lo que busca es corregirnos. Y es una gran diferencia. Ahora, esto podemos también llevarlo a nuestro ámbito familiar. Y es que cuando, ya estoy abriendo un paréntesis aquí, es que cuando nosotros como padres, ¿okay? Tenemos que aprender a corregir a nuestros hijos. ¿Okay? Porque si nosotros no corregimos a nuestros hijos, otras personas lo van a hacer. Y créanme que no lo van a hacer como lo vamos a hacer nosotros. No lo van a hacer con misericordia. Versículo 8, capítulo 27, versículo 8, dice, con medida, ¿okay? Los castigarás en sus vástagos. ¿Okay? O sea, ¿cuál va a ser la disciplina de Dios? Dice con medida. ¿Y cuál fue esa medida o cuál fue la disciplina de Adonai para su pueblo? La expulsión, el exilio. ¿Okay? Así que dice que cuando dice con medida, está hablando de la expulsión o del exilio, los castigarás en sus vástagos. Él los remueve con su recio viento en el día del aire solano. Aire solano tiene que ver con un viento caliente que viene del norte, ¿ok? Y esto hace simbología también a Babilonia, que vino del norte, ¿ok? Vino del norte y conquistó a Judá y prácticamente lo esparció. Lo llevó hacia Babilonia y de Babilonia muchos fueron esparcidos. Así que esa fue la medida con que castigó a su pueblo, Israel. Ahora, en el versículo 9 dice, de esta manera pues será perdonada la iniquidad de Jacob. ¿De cuál manera? El exilio. Y es que gracias a este exilio, o gracias a esta disciplina que el Eterno ha empleado para su pueblo, es que muchos hemos aprendido. Y aquí prácticamente se narra la historia del hijo, de la palabra del hijo pródigo. ¿Okay? Fíjate que la disciplina que el Eterno usó para corregir al hijo pródigo es llevándolo al exilio. Y aquí vemos el ejemplo muy claro. La casa de Judá se quedó allí en su casa. ¿Okay? Pero vemos el hijo pródigo, que es símbolo de Efraín, fue llevado al exilio. Fue llevado al exilio y en el exilio fue cuando encontró arrepentimiento. Fue cuando encontró que realmente necesitaba de Dios. Y en el exilio fue cuando entró en sí. Por eso es que dice, de esta manera pues será perdonada la iniquidad de Jacob, ¿okay? La rebelión. Y este será todo el fruto, la remoción de su pecado. Cuando haga todas las piedras del altar como piedra de cal desmenuzada, y no se levanten los símbolos de acera ni las imágenes del sol. Y algo muy interesante, fíjense que después que Babilonia conquistó a Judá y los llevó al exilio y volvió el pueblo de Judá a su tierra, no se registran más casos de idolatría como antes de Babilonia o antes del exilio de Babilonia. Y los judíos prácticamente se cuidaron mucho de la idolatría y prácticamente aprendieron la lección. ¿Okay? Aprendieron la lección y por eso dice aquí que no se levantarán los símbolos de acera ni las imágenes del sol. En otras palabras, el arrepentimiento se nota. ¿Okay? Cuando hay verdadero arrepentimiento, eso se nota. Eso se ve. ¿Okay? Ahora, si nosotros decimos estar arrepentidos, pero no demostramos ese arrepentimiento, ¿okay? Realmente nos falta mucho por arrepentirnos. ¿Okay? Dice Mateo 5:29, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Okay? Y esto es muy importante. Cuando realmente nosotros demostramos arrepentimientos, dijimos que se nota porque tomamos medida, tomamos precaución. ¿Okay? Si yo estoy cayendo en un pecado, yo voy a hacer lo posible para no caer en ese pecado. Por ejemplo, si estoy cayendo en adulterio o en fornicación, yo voy a hacer todo lo posible por alejarme de ese ambiente, ¿ok? Alejarme de las tentaciones, ya sea, qué sé yo, el internet, teléfono, sitios donde asisten este tipo de mujeres o donde pueda yo ser tentado, yo me aparto de allí, ¿ok? Así es con todos los pecados, por ejemplo, con el pecado de la mentira.
O sea, si yo digo muchas mentiras, pues, ¿qué es lo que voy a hacer? Evito frecuentar o estar con personas que son mentirosas, ¿ok? Evito escuchar falsos testimonios o chismes o en otras cosas, ¿ok? Siempre evito alejar o siempre trato de alejarme del pecado. Así que ahí es cuando le mostramos verdadero arrepentimiento. Ahora, dice el versículo 10, Isaías 27:10 dice, porque la ciudad fortificada, hablando de Jerusalén, será desolada. La ciudad habitada será abandonada y dejada como un desierto. Allí pastará el becerro, allí tendrá su majada y acabará sus ramas. Cuando sus ramas se sequen, serán quebrajadas. Mujeres vendrán a encenderlas porque aquel no es pueblo de entendimiento. Por tanto, su hacedor no tendrá de él misericordia, ni se compadecerá de él el que lo formó. Pero, dice el versículo 12, y algo muy, siempre la esperanza. Acontecerá en aquel día, y vamos a leer este contexto para que podamos, o vamos a leer este pasaje para que podamos entender el contexto. ¿De dónde nos está hablando esto? Acontecerá en aquel día que trillará Adonai desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto. Trillar es separar el grano de la paja. ¿Okay? O sea, cuando estamos ya trillando, cuando lo levantan, lo zumban al aire y el viento se lleva la paja y cae el grano. ¿Okay? Así que dice que trillará Adonai desde el río Éufrates, ¿okay? Hasta el oriente, hasta el torrente de Egipto. O sea, en los límites que Adonai prometió a Abraham, que poseerían la tierra. ¿Okay? Y prácticamente las naciones que están comprendidas entre ese espacio, entre el río Éufrates y el torrente de Egipto, pues esas naciones serán trilladas y sus tierras entregadas al pueblo escogido de Dios. Ya no va a existir estas peleas que existen hoy en día por territorio, allá por los musulmanes, por los árabes, por los palestinos. No va a existir más este conflicto entre Siria, Gaza, Hezbollah o Líbano, Irán. No, el Eterno va a establecer los límites y va a sacar a toda esa gente que está ocupando ese territorio y solamente van a habitar el pueblo escogido de Dios. Capítulo 27, versículo 13, dice, acontecerá en aquel día, vuelve a decir en aquel día, que se tocará con gran trompeta, oiga, ven, se tocará con gran trompeta y vendrán los que habían sido esparcidos. ¿Se acuerda? Vendrán los que habían sido esparcidos. ¿Cuándo? Cuando se toque la gran trompeta. Así que vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria. ¿Quiénes fueron esparcidos en la tierra de Asiria? La casa de Israel. ¿A dónde fue esparcida? Por todo el mundo. Y los que habían sido desterrados a Egipto. ¿Quién fue desterrado a Egipto? La casa de Judá. Y adorarán a Adonai en el monte santo en Jerusalén. ¿Ok? ¿Dónde vamos a adorar? En el monte santo en Jerusalén. ¿Cuándo? En aquel día cuando se toque la gran trompeta o el gran shofar. Ahora, ¿de dónde saca esto Isaías? ¿De dónde lo saca? ¿Será que lo saca de sí mismo o será que lo saca de otro lado? Pues lo saca de Deuteronomio capítulo 30 versículo 4. Por eso es muy importante que comprendamos la escritura. Dice, entonces Adonai hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido y firma Adonai. Así que el mandamiento es ese, la promesa es esa, que si el pueblo de Dios peca y se rebela contra él, el Eterno va a reprenderlo o los va a castigar, ¿ok? Para que los va a castigar para que sean corregidos, pues los van a corregir, la palabra, los va a corregir. ¿Y cuál les va a hacer esa corrección? Llevándolas al exilio. Pero una vez en el exilio, cuando haya arrepentimiento, ¿ok? Cuando se vuelvan a él, entonces dice que los volverá a traer, ¿ok? Los volverá a traer y los va a reunir, los va a recoger allá donde fueron esparcidos, allá en lo último, allá en el fin del mundo, por allá en el rincón más escondido donde esté, allá Adonai los va a recoger y los va a traer otra vez a su tierra. Y esa es la promesa. Ahora, ¿qué dijo Yeshua? ¿Cómo lo dijo Yeshua? Yeshua lo dice así, Mateo 24:31. Ojo con esto, Mateo 24:31. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, con gran voz de shofar, y juntará a sus escogidos
¿De dónde? De los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Se da cuenta que la escritura es armónica? No hay que agregarle, no hay que quitarle nada porque está conectada. Así que aquí Isaías dice que se tocará con gran shofar y vendrán los que habían sido esparcidos, ¿ok? Y habla de los que se habían esparcido en la tierra de Asiria y los que habían sido esparcidos para Egipto. Y Yeshua dice que enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahora, si vemos el contexto de qué está hablando Yeshua, ¿de qué está hablando Yeshua? De su segunda venida. O sea que el contexto que está hablando aquí Isaías está hablando en el contexto de la segunda venida de nuestro Mesías, de Yeshua. ¿Ok? Así que, ojo con esto. Ahora, vamos a ver cómo lo dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, mira cómo lo dijo. El apóstol Pablo dice en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con shofar de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con Adonai, con el Eterno. Así que es la promesa, mi hermano, es la promesa. Yeshua va a venir, Yeshua, y ya está que viene, ¿okay? Ya muchos señales y prodigios se han cumplido. Así que nosotros debemos que estar, ¿cómo? Preparados y listos para la manifestación de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Vamos a orar para culminar. Eterno Dios, bendito Padre, muchísimas gracias, Señor, por su palabra. Permita, Padre, que podamos cada día prepararnos, que podamos cada día refugiarnos en ti y que cada día podamos aprender a obedecer tus mandamientos, Señor, y esperarte con gozo y con alegría. Muchas gracias por tu salvación. Gracias, Señor, por redimirnos de toda iniquidad. Muchas gracias, mi Dios. En el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Shalom, mis queridos hermanos.